Siguiente edición del seminario Hablemos de Ortodoncia. Como es sabido, el doctor Jaime Ito y su servidor Roberto Ruiz Díaz somos los facilitadores, y cada seminario contamos con la participación de distinguidos clínicos, de distinguidos académicos, y en esta ocasión, bueno, nuestro invitado del día de hoy es el doctor Federico Morales Corona, para quien quiero leer un abstracto de su amplio currículum. Y bueno, el doctor Morales Corona es médico estomatólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es especialista en odontopediatría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León desde el 2014. Aquí es profesor de clínica preventiva y comunitaria y clínica de profundización en odontopediatría. Actualmente es el responsable del área de profundización de cuarto año de la licenciatura en odontología en ortodoncia y odontopediatría. También es profesor del Seminario de Ciencias Básicas 2 con la asignatura de farmacología para las especializaciones en odontología de esta Escuela Nacional de Estudios Superiores. Es docente de la materia de propedéutica médica odontológica en la Universidad Cuauhtémoc Plantel San Luis Potosí. También labora en la Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí, en la Jurisdicción Sanitaria número 4, Río Verde, auxiliando el cargo administrativo de responsable jurisdiccional del Programa de Salud Bucal del 2009 al 2011 y comisionado en el 2011 como capacitador nacional de la encuesta de caries y fluorosis. Él es miembro de la Academia Mexicana de Odontopediatría, es miembro del Comité Ejecutivo del Colegio Dental Potosino, con cargo entre el bienio 2012-2013 de responsable del Servicio Social Profesional. Actualmente tiene el cargo de tesorero y es miembro del comité organizador de los congresos internacionales del Colegio Dental Potosino desde el 2012. Es miembro del miembro colegiado de la Asociación Dental Mexicana desde el 2008 a la fecha. Ha participado a través de la Asociación Dental Mexicana en la modificación de la norma de Senaprece, NOM 013 SSA2 del 2006. También es participante en la formulación de manuales auxiliares para la aplicación de la norma Senaprece. Y el doctor pues ha participado como autor en la publicación de diferentes artículos y en capítulos del libro. Entonces, para nosotros es un gusto poder contar con el doctor Federico Corona. También queremos agradecer pues el patrocinio que tenemos de la empresa Akimpecha a través del doctor Jorge Bolívar Richaud, ya que Akimpecha hace posible que los programas de asistencia social que tenemos en nuestra entidad académica pues sean posibles debido a que a través de la donación de todos los materiales, hace posible que los niños con labio y paladar hendido y niños con trisomía 21 tengan una atención gratuita, ya que pues, la generosidad hace que los niños puedan tener todos los materiales para su atención. Entonces, voy a ceder la palabra al doctor Jaime Ito, que él va a fungir como moderador. Muchas gracias, doctor. Bienvenidos todos a esta edición de Hablemos de Ortodoncia. Gracias. Voy a abrir el micrófono. Eres muy amable, muchísimas gracias. Muy buen día a todas ustedes y a todos ustedes que nos hacen el favor nuevamente de acompañarnos como cada mes en este edición de Hablemos de Ortodoncia. El día de hoy ya estamos transmitiendo desde las instalaciones de nuestra universidad, de la ENES Campus León, y para nosotros es un gusto que volver a pisar estos pastos, estos lugares, en donde poco a poco estamos saliendo nosotros en México de ese problema tan serio que hemos estado padeciendo por más de un año.
Muy bien. El día de hoy, junto con Federico y con el doctor Roberto y conmigo, vamos a estar comentando con ustedes acerca de la corrección ortopédica de maloclusión clase 2. Y quisiera comenzar, esos son los 4 puntos importantes que vamos a estar nosotros comentando, pero quisiera comenzar con Federico, con el doctor Morales, para de esta manera iniciar realmente hablemos de ortodoncia, este conversatorio. Y Federico, ¿nos podrías hablar acerca de estas diferencias del ritmo de crecimiento de las estructuras óseas y qué importancia tendrá para poder nosotros estar atendiendo desde el punto de vista ortopédico a nuestros pacientes en edad de crecimiento? Hola, doctor. Buenos días. Doctorito, buenos días, doctor Ruiz. Muchas gracias por la invitación. Federico, no se escucha tú. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Bueno, agradecía primero al doctor Ruiz, a usted, doctorito, a la universidad por invitarme en esta sesión, de Hablemos de Ortodoncia. Muy padre, la verdad. Y bueno, retomando el tema como tal, pues voy a abordar un poquito sobre el total de todo este tema, ya que es muy amplio, pero voy a tratar de ser puntual en las partes, digamos, que yo he identificado como prescindibles, así muy importantes para la corrección. Entre estos, lo que me refiero con lo que son ritmos de crecimiento, quiero destacar que una de las cosas que en la experiencia me ha ido dando es que he notado, puede pasar la siguiente diapositiva, porfa. Claro. He ido notando que he identificado picos de crecimientos muy importantes, que primero, una de las ventajas en el tratamiento de este tipo de alteraciones o maloclusiones, en los niños tenemos una ventaja muy importante. Entonces, esta ventaja va de la mano con estos picos de crecimiento o ritmos de crecimiento, en donde conocemos y me he dado cuenta con el tiempo que cuando son intervenidos en estos picos de crecimiento como tales, que se han reportado desde muchísimos tiempo antes, tenemos unos mejores resultados, ya que la remodelación ósea en este tipo de pacientes es muchísimo mayor, más acelerada, más rápida, que comparado con pacientes adultos. Entonces, uno de los puntos así principales es esto, son los picos de crecimiento a tomar en cuenta. Hay una gran variabilidad que se menciona entre las diferentes edades, pero podríamos aterrizarlo más o menos que en las niñas, al tener una maduración mucho más rápida que en los niños, entre 1 o 2 años antes que los niños, podríamos estar mencionando que alrededor de los 9, 10, 11 años y en los niños de los 10 a los 13 años, más o menos. Estos picos nos van a favorecer los cambios que se ven, como había mencionado, de manera más rápida, y los cambios alveolares, que son los principales cambios que vamos a conseguir, pues se den de una manera muy, muy, muy fácil. La siguiente, por favor, doctor. Dentro de estos hay también dos, digamos, cosas a tener en cuenta cuando se va a hacer una corrección en una clase 2. Y estas son las relaciones que tiene base craneal anterior con la longitud del cuerpo de la mandíbula, así como la altura de la rama con la base craneal posterior. Estas estructuras tienen un ritmo de crecimiento distinto. De ahí que más adelante voy a mostrarles esa relación que se debe de buscar, pero ahorita me interesa conocer que los ritmos de crecimiento entre la base craneal anterior y la longitud del cuerpo de la mandíbula se dan de una manera diferente. Ambos crecen con diferente ritmo y que son puntos muy importantes a considerar cuando se va a hacer la corrección de una maloclusión de este tipo. Principalmente, bueno, en este caso podemos ver cómo el crecimiento siguiente va a tener una dirección anterior e inferior, y esto de alguna vez va a repercutir que sea la maloclusión más común de las maloclusiones en ortodoncia en la clase 2.
Esto va encaminado un poquito a la dirección del crecimiento que se tiene. Ahí podemos ver varios casos que se han tomado desde los 3 años hasta los 18 años en algunos, y vean cómo es el crecimiento hacia adelante y hacia abajo. Aquí un punto que quiero resaltar importante es que este crecimiento no se va a detener con nada, pero sí hay unos cambios alveolares que se pueden lograr con los tratamientos ortopédicos que yo he tenido experiencia de desarrollar. Entonces, pero lo quiero dejar así y hacer esa observación y remarcarlo para poderme explicar de mejor manera en más adelante. Pero bueno, en general, así tenemos que los ritmos de crecimiento son muy importantes. Si atendemos a un paciente a una edad muy temprana, va a haber cambios, pero el tratamiento va a tener que ser más largo. Sin embargo, el hecho de cuándo se decide intervenir no dependerá tanto de la edad, sino de la necesidad ortopédica. Es decir, es muy importante determinar la atención a tiempo más que temprano. Y para eso, pues a veces nos hubiera gustado atender pacientes antes de cuando llega al consultorio, pero realmente cuando se presentan con nosotros, nuestra tarea pues, es hacer el diagnóstico y ver y determinar y decidir si lo vamos a empezar a abordar o vamos a esperar un poquito más de tiempo. Sabemos que es distinto en cada uno de los casos, pero en general estos son los puntos que yo quiero remarcar para poderme explicar un poquito más sobre la experiencia que he tenido en el tratamiento de este tipo de maloclusión. Muy bien. Dentro de este concepto, voy a introducirme porque vamos a hablar algo sobre dirección de crecimiento. Tan importante como lo que comentaba Federico, lo que es el que tengamos nosotros un promedio de vidas en donde podamos nosotros empezar a trabajar. Y otro concepto es la dirección de crecimiento. Esta situación de dirección de crecimiento normalmente tenemos la idea de que o son hipodivergentes o son hiperdivergentes, o sea, de crecimiento, dirección de crecimiento que sea vertical o de dirección de crecimiento que sea horizontal. Pero la situación aquí es un poco más complicada o más completa o más compleja que esas dos situaciones. Es porque nosotros debemos estar considerando que la dirección de crecimiento tenemos como factores los caracteres morfológicos que encierra cada uno de nuestros pacientes. O sea, tipo de procesos maxilares, tipo de facies, el tipo craneal, todas esas características morfológicas, pero también cada una de ellas nos va a dar distintos caracteres funcionales. Es por eso que nosotros no debemos estar considerando que la dirección de crecimiento sea exclusivamente el saber si es con crecimiento vertical o si es con crecimiento horizontal, sino como en todo lo que es la cavidad oral, debe de estar unida o ligada a todas las estructuras que forman esa situación de la cabeza. Muy bien, y esto entonces en su conjunto nos va a manifestar cómo vamos a estar entendiendo el funcionamiento de cada una de las caritas o cada uno de nuestros pacientes que se presentan en nuestro consultorio. Hablar de dirección de crecimiento, igual que hablar de picos de crecimiento, son elementos muy amplios de esta situación. Pero en este caso, lo importante aquí es estar analizando ¿en qué momentos podríamos nosotros tener un crecimiento más vertical, en otras características de crecimientos más oblicuos o más horizontales? Porque esto va a ser importante en el desempeño de nuestra labor como terapeutas de este tipo de anomalías maxilomandibular como es la clase 2. Y es por eso que en este caso, igual que hace un momento estaba comentando Federico sobre lo que estamos nosotros observando en una serie
periódica de tomas de cefalométricas. Igual en este caso tenemos nosotros dos casos distintos de clase 2. Uno que con el tiempo tuvo un crecimiento más oblicuo y a fin de cuentas de un tratamiento pudimos tener una mejor relación sobre la situación anterior, y el otro tuvo un crecimiento básicamente vertical y aunque tuvimos nosotros una relación clase 1 molar, tenemos una relación de movilidad abierta. Esto es... Lo importante aquí, entonces, como decíamos, desde el punto de vista de cómo va a actuar cada una de las caritas, cada una de esas partes integrantes de un organismo de nuestros pacientes, tendremos que, si nosotros tenemos estas situaciones de cara corta o cara larga, el funcionamiento de cada uno de ellos es completamente distinto. De ahí la importancia de la dirección de crecimiento que tomemos nosotros la decisión, al igual que como comentaba Federico. ¿En qué momento vamos a poder estar trabajando y tener mejores respuestas de estos tratamientos? Es una situación muy amplia, porque esas curvas son, estamos hablando de entre 2 años cada una de ellas. Y entonces, ¿en qué momento exactamente? Pues no existe un punto exacto de decir, en este mes va a ser cuando crezca más. Igual en la situación de dirección de crecimiento, debido al medio ambiente, podemos nosotros estar obteniendo distintas respuestas de ese crecimiento específico de cada uno de nuestros pacientes. Esto es lo importante de la toma de decisiones para decidir en momentos de la edad cronológica de nuestros pacientes, en la dirección de crecimiento, qué tipo de aparatología vamos a estar hablando. Muy bien, en base a estas situaciones, creo que todos nosotros sabemos cómo obtenemos lo que es el objetivo de cuáles son las direcciones de crecimiento específicos de cada uno de ellos. Básicamente para nosotros es importante el estar comentando con ustedes de que no es exclusivamente la dirección de crecimiento, si va a ser vertical o si va a ser horizontal u oblicua, sino aquí lo importante es de que todo está interrelacionado. Hace un momento les comentaba. Y está interrelacionado porque el crecimiento es un aspecto básico para poder observar cuál va a ser el reflejo de ese crecimiento. Y para esto, entonces, un factor importante en el desarrollo de la dirección de crecimiento será la base craneal. Y la base craneal nosotros tenemos una situación de un concepto de que la base craneal es plana, como antes tenían el concepto de que el mundo es plano. No es cierto. La base craneal debemos de tener conciencia de que es un plano curvo. Está constituido por la base craneal está constituida por 3 segmentos, la anterior, la media y la posterior, y hay un ángulo que se presenta ahí. Eso es importante y esa es la diferencia en muchas ocasiones, en este caso en particular, de que nosotros tengamos la posibilidad de ser bípedos. Muy bien. Creo que con esto debemos también de estar hablando sobre la importancia específica individual de lo que es el maxilar superior y también lo que sería la mandíbula. Las siguientes, por favor, si están amables. Eso es. Estamos nosotros hablando de la base craneal, no es plana. La siguiente, por favor. Nuestra base craneal es esta la forma. Por eso es la reacción que tenemos es distinta para los distintos tipos de dirección de crecimiento. Otro concepto importante es tener el conocimiento del maxilar superior e inferior específicamente. Y hay muchos métodos, yo creo que hay muchos métodos en donde podemos nosotros conocer cuál es el tipo de dirección. Uno, el que nosotros estamos utilizando, o el que yo utilizo frecuentemente, es el que nos indica el doctor Yarabak,
que es la dirección de crecimiento en base a la relación entre la altura facial anterior y la altura facial posterior. Y de esta manera tendremos una dirección de crecimiento neutral que estará entre el 62 y 65%, a favor de las manecillas del reloj, que será menos del 62%, o en contra de las manecillas del reloj, que sería hipodivergentes o crecimiento horizontal, que serían mayores del 65%. Y el otro concepto también que tenemos nosotros, que podemos manejar, alguno otro de estos, será el polígono de Bjork, en donde nosotros tenemos 4 planos, como comentaba Federico, y además 3 ángulos. Y esto nos va a dar como resultado el que tengamos nosotros la suma de esos ángulos internos, sean 396 el promedio, tendremos un crecimiento neutral, pero cuando es menor, entonces tenemos tendremos el crecimiento en contra de las manecillas del reloj, y cuando es mayor a 396 a favor de las manecillas del reloj. Y parte del aspecto clínico importante aquí es el que podemos nosotros estar determinando, no es parte de este elemento, es si podemos o no podemos hacer extracciones. Con esto creo que es un tema muy amplio, pero me gustaría estar informando a ustedes un poco más sobre estos conceptos de dirección de crecimiento en las otras participaciones. Con esto también yo quisiera que como estamos hablando acerca de desarrollo y crecimiento, me permiten ustedes preguntarle ahora la participación al doctor Ruiz acerca de, Roberto, ¿cómo ves esta interrelación? Pero específicamente, ¿cómo podremos nosotros estar apoyándonos para determinar en qué momento específico tenemos esa curvatura de pico de crecimiento? Si nosotros podemos estar analizando estas transparencias que estamos viendo, son básicamente los 2 tipos de crecimiento en clases 2. Y retomando mi pregunta, Roberto, ¿nos podrías hablar algo, si podemos entender más específicamente en qué momento estaríamos nosotros sobre los picos de crecimiento que nos hablaba Federico? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Fíjese que en relación a los picos de crecimiento, hay algunos aspectos que considero muy importantes, deben de ser evaluados cuando, sobre todo, vamos a tener niños, porque la mejor edad para atender a un paciente es cuando está en crecimiento, y cuando está en crecimiento también habrá que tomar muy en cuenta algunos aspectos de los ritmos biológicos, porque eso también va a jugar un papel importante, con qué frecuencia tienen que usar el aparato los niños, cuáles son las épocas del año en las que pudiéramos incentivarlos a que utilicen más el aparato. Por supuesto que esto es un aspecto que contribuye a la parte del tratamiento. Sin embargo, en la parte de los ritmos, hoy en día pues son diferentes para cada persona. Cuando hablamos de tratamientos tempranos o tratamientos en 2 fases, hay que entender que podemos tener niños pediátricos, niños ya con una dentición mixta temprano, tardía, y que va a jugar un papel importante no nada más la edad cronológica, sino la madurez. Y cuando hablamos de la madurez que van teniendo con respecto al crecimiento, es importante evaluar esos ritmos o picos de crecimiento para poder determinar en qué momentos podemos influir ortopédicamente en el tratamiento de los pacientes. Ahora, cuando hablamos de ritmos biológicos, y nada más quiero mencionarlo en 2 diapositivas, pues estamos bajo la influencia energética del universo. Y específicamente los ritmos que, pues existen muchos tipos de ritmos biológicos. Los que en este caso quiero mencionar hoy son debido a la influencia de la Luna en la Tierra y también de la posición que tiene la Tierra en relación al Sol. Es decir, un aparato ortopédico dentofacial
puede ser, pues, va a tener un mayor efecto cuando se utiliza en el crecimiento que tienen los maxilares. Entonces, se dice que si es utilizado durante un periodo rápido de crecimiento, que puede ser en los niños en los meses cálidos, por ejemplo, al inicio de la primavera, y durante la noche, eso está descrito ya desde hace muchos años. Entonces, cuando nosotros abordamos qué tenemos que pensar, yo quise incluir alguna información en relación al análisis de Angelieri, porque desde hace muchos años el doctor Bjork hizo una evaluación y lo dividió en estadios de evaluación de un análisis de una radiografía carpal, y posteriormente uno de los autores que personalmente me gusta es Bachetti, de cómo también desarrollaron un análisis de vértebras cervicales. Entonces, son dos métodos que tradicionalmente se han estudiado para poder evaluar el crecimiento mandibular. Pero me gusta la clasificación de Fernanda Angelieri, porque habla de la madurez de la sutura media del maxilar. Y yo creo que y esta madurez de la sutura media del maxilar se evalúa a través de una tomografía. Entonces, creo que hoy en día vamos teniendo cada vez más elementos que nos van a permitir poder diagnosticar de manera más adecuada a nuestros pacientes. Pero lo más importante es poder evaluar la asociación que hay entre la madurez que tiene la sutura media del maxilar y también el estadio de crecimiento que puede tener en relación a la mandíbula. Entonces, Angelieri clasifica en 5 estadios este análisis, que es bastante prudente. Nosotros lo usamos mucho, sobre todo en pacientes clase 3, pero por supuesto que pueden ser utilizados en pacientes clase 2. Y sobre todo en aquellos casos donde necesitamos hacer cambios transversales. Y esto se vuelve mucho más necesario, por supuesto, en aquellos niños donde ya se encuentran en etapas postpuberales, donde sabemos que ya alcanzaron un pico máximo de crecimiento, y sobre todo para poder discernir en qué casos yo todavía pudiera aplicar algún aparato ortopédico y qué posibilidades tengo de tener un éxito. Entonces él lo clasifica en 5 estadios, y donde dice en el estadio A que la sutura del paladar medio es casi una línea de sutura recta en el estadio A. En el estadio B, la sutura del paladar medio presenta una forma irregular y aparece como una línea festoneada de alta denticidad, y también pueden presentarse algunas áreas pequeñas donde se ven 2 líneas paralelas festoneadas de alta densidad. En el estadio C, la sutura del paladar medio aparece como 2 líneas paralelas festoneadas de alta densidad, cercanas entre sí y separadas por pequeños espacios de baja densidad en el hueso maxilar. Es decir, Angelieri, yo te voy a mencionar los 2 últimos estadios, y los asocia mucho con los estadios de Bachetti. Aquí podemos ver donde en el estadio 1 se ve una línea muy definida. En el estadio 2, la línea ya festoneada que pudiera tener espacios. En el estadio 3, que se asocia al CS3 de Bachetti, se ve una línea ya definida, pero con un festoneado muy marcado, y son 2 líneas paralelas entre sí. Y después el estadio 4 y 5, donde el estadio D se observa una fusión de la sutura del paladar medio con el hueso palatino, lo que la sutura del paladar medio no se puede visualizar en el hueso palatino, ya que generalmente la fusión ocurre desde la porción posterior hacia la anterior. En este caso, la densidad ósea parasutural aumenta. En la porción maxilar de la sutura, la fusión aún no se ha producido, y en la sutura todavía puede verse como 2 líneas de alta densidad apenas separadas. Y en el estadio E se produce una fusión de la sutura del paladar medio con la sutura real, y la sutura real no es visible en al menos una porción del maxilar. La densidad ósea es la misma en otras regiones del paladar. Entonces, esto yo considero que es un elemento que puede servir de utilidad
trabajar hoy en utilizar otros elementos que nos permitan tener una asociación entre el crecimiento que tiene la mandíbula, y habrá que tener también en cuenta cómo crece el maxilar. Ahora, desde un punto de vista de maloclusiones clase 2, un porcentaje alto de las maloclusiones clase 2 se deben como problema a la mandíbula, como lo vamos a estar viendo. En muy pocos casos se deben como problema al maxilar. Habrá que evaluar muy bien todos estos aspectos en el diagnóstico de los pacientes para poder identificar cómo nos conviene emplearlos, cómo nos conviene para hacer un adecuado diagnóstico. Muchas gracias. Muy bien. Sí, definitivo es importante que tengamos nosotros como base estos elementos diagnósticos, Roberto, porque sabemos bien que en nuestra área tenemos 3 distintos tipos de toma de decisiones en aspectos de edades. Ya a veces hablamos nosotros de edad cronológica, hablamos nosotros de edad dental y hablamos nosotros de edad esqueletal. Pero a fin de cuentas a nosotros vemos que hay muchas diferencias entre cada uno de ellos. Es por eso creo yo que es específico el que nosotros tomemos las decisiones de plan de tratamiento en base a este tipo de investigaciones. Muchas gracias, Roberto. Pasemos a este segundo grupo de comentarios. Es sobre diagnóstico diferencial de clases 2. Y para eso, entonces, voy a permitirme darme la palabra y voy a iniciar con un concepto que en muchas situaciones nosotros nos olvidamos, ¿verdad? Los conceptos neuromusculares en clase 2. Estas situaciones, normalmente nosotros estamos acostumbrados, ya cuando estamos dentro de obtener el diagnóstico diferencial, estamos acostumbrados a estar pensando desde el punto de vista radiográfico, o sea, en tejidos duros exclusivamente. Pero con estos datos de tejidos duros, nosotros estamos olvidando de un concepto importantísimo que sería entonces las relaciones neuromusculares. Y vean entonces la importancia que tiene el aspecto neuromuscular con respecto a lo que sería el crecimiento en estas situaciones. Vemos que está considerado como conceptos neuromusculares, constituye entonces un aspecto funcional especializado que se encarga de las actividades que caracterizan el comportamiento humano. Es el encargado de producir energía cinética, el aspecto muscular. Está estrechamente unido a otro sistema que nosotros lo llamamos sistema nervioso. Y entonces estos 2 sistemas, el muscular y el nervioso, nos va a dar como consecuencia los conceptos neuromusculares. Recordemos nosotros que, por ejemplo, la cara, los músculos faciales, tenemos 43, imagínense, tenemos 43 músculos faciales. Aparte tenemos 18 músculos conformando el cuello y 17 músculos en la lengua. En total, entonces, tenemos 78 músculos que equivalen aproximadamente a un 20% del total de músculos en general. Imaginen entonces la influencia que tienen este aspecto neuromuscular en el proceso de crecimiento de nuestros pacientes. De esa manera, entonces, debemos de estar considerando otro concepto importantísimo y está relacionado a la situación neuromuscular y está relacionado con direcciones de crecimiento. Esto es la postura cráneo-cervical, que en la actualidad le llamamos postura cráneo-cervical, pero creo yo que un concepto más específico y que realmente va a estar complementándose será la postura cráneo-mandíbulo-ioideo-cervical. Son los 4 estructuras que están contemplándose en este sistema. Y esto nos va a dar como consecuencia
unas situaciones en donde nos está reflejando, de acuerdo a esta postura craneocervical, las situaciones de relación que se tiene con respecto a nuestra problemática de clases 2 con dirección vertical o las direcciones de clases 2 con dirección horizontal, dependiendo también entonces sobre la postura craneocervical. Esto decimos, entonces, está relacionado con estos tipos de crecimiento vertical u horizontal y la posición de la columna, en este caso cervical. Y muy importante, si estamos nosotros hablando de conceptos de corrección ortopédica, es hablar sobre el desarrollo muscular. Y entonces creemos nosotros que es en automático el hecho de que nosotros vamos a estar, ya tenemos conocimiento de cómo vamos a usar los músculos. Y no es así, porque esto es todo un proceso de aprendizaje que se va teniendo. Y de ahí la importancia, imagínense, hablábamos nosotros de los aproximadamente 78 músculos que tenemos comprendidos en el aspecto de cabeza, de cara, cuello y cara, cuello, decíamos, y lengua. Estos elementos musculares, si nosotros estamos viendo ese proceso complicado para su desarrollo, ahora imaginen cuando nosotros tenemos un proceso de afectados algunas estructuras de tejidos duros, que será el reflejo de los tejidos blandos que vamos a tener de acuerdo a teorías del crecimiento. Es por eso la importancia que creo yo, el hecho de que tengamos nosotros un factor importante, determinar qué tipo de musculatura, en lugar de nada más decir si es clase 1, clase 2 o clase 3 de ancla. Este es un paciente que se llevó en la clínica de ortodoncia de la Universidad de México, en CEU, en donde precisamente Roberto, el doctor Ruiz, fue el que estuvo asesorando este caso. Pero es un caso específico en donde nosotros decíamos, nuestros músculos faciales, los 10 pares de músculos que tenemos nosotros que están afectados, los grupos mentonianos, el orbicular, los relacionados a lo que serían los risorios, que vamos a tener movimiento, nos van a dar los movimientos de sonrisa, los músculos que son de la masticación. En este caso estamos marcando el macetero, el grupo completo de los segmentos del orbicular. Nos va a dar ciertas características del patrón de dirección de crecimiento que estamos hablando entonces en su conjunto. Todos estos elementos que nosotros en muchas ocasiones nos olvidamos de nuestros músculos, que son los factores importantes para tener este tipo de anomalías. Imagínense entonces el grupo de músculos que tenemos nosotros tan intrincado que a cada uno de ellos, aunque hay sinergia, vamos a estar influenciando en estas características. De ahí entonces que el grupo muscular, nosotros no somos iguales del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la función que tenemos nosotros es distinta entre el lado derecho y el lado izquierdo, y de esa manera entonces nosotros estamos teniendo al mismo paciente se le tomó la del centro es la vista original, y la del lado derecho y lado izquierdo fueron uniones de los dos segmentos derechos e izquierdos, y podemos ver entonces la asimetría que nos va a dar como reflejo todas estas características intraorales. Y importante, muchas ocasiones nos olvidamos del factor funcional de la lengua. Y como decíamos, entonces tenemos 3 tipos de grupos formándose en la lengua. Vean la importancia que tenemos nosotros que darle al grupo neuromuscular que está cubriendo a todas las estructuras faciales y del cuello, y que nos va a dar esa funcionalidad a cada uno de nuestros individuos.
Por eso mismo quisiera yo también preguntar en este caso nuevamente a Roberto, ¿nos podrías hablar sobre análisis diferencial específico en nuestros pacientitos clase 2? Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Espero que no se escuche doble ahorita, pero con todo gusto. Claro, para empezar, pues a pesar que son maloclusiones o distoclusiones, como está descrito, sabemos que la maloclusión clase 2, división 1 y la clase 2 tiene características muy diferentes, no solamente en la posición de los dientes, sino son características que, como acaba de hablar el doctorito, tienen que ver características funcionales, la musculatura, usualmente está asociada a patrones de crecimiento diferentes entre uno y otro. Desde un punto de vista de bases óseas, tienen discrepancias muy diferentes, y también desde un punto de vista dental, también tiene características muy diferentes cada una de ellas. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos de un análisis diferencial, pues hay que entender que la prevalencia, o sea, nosotros tenemos una prevalencia en maloclusiones clase 3, pues es menor que las de clase 1, incluso varía en muchos países donde en algunos es muy alta la prevalencia de maloclusiones clase 1, seguida de las maloclusiones clase 2 y por último de las maloclusiones clase 3. Sin embargo, pues lo importante es atender tempranamente a cada uno de los pacientes. Sabemos que esencialmente hay diferencias muy características entre una y otra, y habrá que evaluar, cuando hablamos de la clasificación morfológica, las alteraciones dentoalveolares donde las bases maxilares se encuentran normales, es decir, pudiera haber una alteración incluso dentoalveolar. También vamos a tener donde tenemos un retrognatismo mandibular y la relación maxilar es normal. Esta es la característica más frecuente que encontramos en los pacientes clases 2, y esta puede ser dividida en dos subtipos: una mandíbula de tamaño normal con retroposición, y cuando la mandíbula es más pequeña, sin desplazamiento del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Es decir, cuando tenemos una mandíbula en retroposición, con mucha frecuencia, y hablando de clases 2, división 1, se va a asociar a un crecimiento vertical o hiperdivergente, como lo mencionó el doctorito. Y cuando tenemos una mandíbula más pequeña, pues realmente tenemos un problema un poco más complejo, porque tenemos una mandíbula que pues es más chica de lo normal. Y con frecuencia estos pacientes pudieran tener un desenlace una vez que dejen de crecer, que pudiera ser quirúrgico. Entonces, la parte de diagnóstico, cuando hablamos, y el diagnóstico diferencial, que usualmente es muy claro, y ahorita quiero llegar a una gráfica para poder mencionar. McNamara dice que la protrusión maxilar con mandíbula normal es la menos frecuente. Sin embargo, en algunos países latinos también la protrusión maxilar se presenta, a diferencia que otros latitudes de este planeta, ¿no? Entonces, esto es importante tomar en cuenta las características extraorales que tienen los pacientes clase 2, división 1. Algo que es importante es la parte diagnóstica. A mí me gusta mucho evaluar cómo puedo encontrar la discrepancia real. A mí me gusta trabajar con diferentes datos de diferentes análisis cefalométricos, los cuales me van a permitir tener una información mucho más precisa. Por muchos años, y esto está muy descrito, que cuando, si queremos utilizar el SNA o el SNB, pues son datos que al día de hoy no son muy precisos por la deflexión que tenga la cavidad, la base del cráneo. Sin embargo, desde un punto de vista de una discrepancia maxilomandibular, la NB simplemente nos va a decir que tenemos una discrepancia. Con frecuencia buscamos tener datos como el análisis de Witts que pueda determinarnos cuál es la discrepancia real que tenemos en un plano sagital, para poder empezar a estimar cuál sería el mejor plan de tratamiento en los pacientes. Pero si yo tuviera que resumir en esta gráfica, bueno, las principales diferencias que tenemos es que en la división 1 tenemos incisivos superiores labializados. En la clase 2 tenemos incisivos superiores lingualizados. En la clase 2, división 1, vamos a tener
labios incompetentes con una normo o una hipotonicidad. Y en la clase 2 tenemos labios retrusivos con una hipertonicidad. En la 1 es mal sellado labial contra un buen sellado labial. Un perfil es más convexo en la clase 1, 2 división 1, y es un perfil menos convexo en la clase 2, división 2. Podemos tener problemas de respiración y de fonación en contra de una respiración y fonación normales. Vamos a tener un aumento del tercio inferior facial en contra de una disminución del tercio inferior facial. Un aumento del ángulo labiomental y un ángulo labiomental cerrado. Entonces son características que incluso cuando evaluamos, porque hoy evaluamos desde afuera hacia adentro los pacientes, es decir, evaluamos la cara para determinar cómo se encuentra el balance de estos tejidos blandos. Y evidentemente pues va a haber un cambio en la conducta entre una maloclusión clase 2, división 1 y clase 2, división 2 en relación al plan de tratamiento. Asimismo, va a variar la sobremordida vertical abierta en la división 1 y una sobremordida vertical aumentada en la 2. Vamos a tener un arco superior en forma de V, que con mucha frecuencia necesitamos expandir, y en el caso de la clase 2, división 2, con un arco superior de forma cuadrada. También se va a presentar una sobremordida horizontal aumentada, y esta puede o no estar acompañado de un aumento de la sobremordida vertical, en contra de una sobremordida horizontal disminuida. Un ángulo ANB aumentado y un ángulo ANB ligeramente aumentado en la clase 2, división 2, y por último con un ángulo interincisal disminuido y con un ángulo interincisal aumentado. En resumen, pues tenemos diferentes características que hacen pues particulares a la maloclusión clase 2, división 1 de la 2. No obstante, pues desde un punto de vista clínico, el diagnóstico pues nos tiene que llevar a encontrar bien cuál es el origen del problema. Sí tenemos también problemas genéticos asociados para que el plan de tratamiento sea el correcto y la mecánica que se establezca vaya muy acorde al patrón de crecimiento que tienen estos pacientes, que es como que la parte para mí medular. Gracias. Excelente, excelente, Robert, porque así como estás planteando el diagnóstico diferencial entre estos dos, clase 2, división 1 y clase 2, división 2, creo yo que también si somos muy ansiosos en nuestro diagnóstico, que debemos de serlo, entonces debemos de estar analizando todas estas características para poder determinar el plan de tratamiento, que es básico. Dentro de esto, los auxiliares del diagnóstico para poder llegar a ese diagnóstico diferencial es básico. Y uno de ellos, que es el que normalmente nosotros manejamos, será el aspecto cefalométrico. Y en este caso, Federico, ¿serás tan amable de que nos puedas comentar acerca de tus conceptos sobre la cefalometría en el niño para la planificación del tratamiento? Claro, doctor, muchas gracias. Bueno, dentro de lo que diagnóstico de clase 2 que podemos considerar en pacientes en crecimiento, hay unos puntos cefalométricos específicos que nos van a poder determinar el diagnóstico y por ende el objetivo hacia el tratamiento que se va a realizar. Entonces, ¿me pasa la siguiente, por favor? El principal diagnóstico de una clase 2 en un niño en crecimiento se va a determinar por estas relaciones. Antes ya las había mencionado, la de base craneal anterior con longitud del cuerpo de la mandíbula y altura de la rama con la base craneal posterior. Estas dos relaciones tienen una medida, como todos los rasgos cefalométricos, enorme, y decimos así que debe de ser de 1 a 1 en la primera relación, de base craneal anterior con longitud del cuerpo de la mandíbula. Esto, el 1 a 1 en un paciente en crecimiento debería ser como un máximo aceptable. Sin embargo, lo ideal en este tipo de pacientes es que tengamos una relación de 1 a 0.9. ¿Qué significa esto? Es muy fácil.
Significa que al ser la mandíbula una de las estructuras que crece por más tiempo y termina de crecer después que la mayoría de las estructuras craneales, es conveniente en un paciente de crecimiento que tengamos una relación de 1 a 0.9, es decir, la mandíbula un poquito más corta que la base craneal, para que esas diferencias en el crecimiento, al final de su crecimiento, haya un empate o haya como una relación ya más adecuada. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta en el momento de hacer el tratamiento, ya que si no lo consideramos, muchas veces un tratamiento puede provocar el que nos pasemos de o hacer una sobrecorrección, que después lo que va a provocar es que tengamos que hacer otra vez diagnóstico para poder tener bien la pauta en donde estamos y bueno, tardarnos más tiempo en regresar a las condiciones que nosotros habíamos deseado. En cuanto a la base craneal posterior y la altura de la rama, es una de las principales relaciones que se toman en cuenta en el diagnóstico infantil de clase 2. Y es que una de las principales estructuras que juega un rol muy importante en el diagnóstico, en el tipo de la maloclusión, va a ser la altura de la rama. Como normal, podemos tener entre 3 y 4.2. Sin embargo, también como se trata de un paciente en crecimiento, podríamos considerar un rango entre 3 a 4.0 y 3 a 4.2, debido a que a esta diferencia de crecimiento, al final, se logre el ideal que se está buscando. De modo que si nosotros determinamos que hay una disminución en la altura de o bueno, en esta relación de menor a 4 en un paciente en crecimiento, vamos a estar apostando casi por un hecho de que va a ser una clase 2, un paciente clase 2. Y de aquí lo que hemos encontrado es que la altura de la rama juega uno de los principales roles en la determinación de la clase esquelética de manera sagital. Es decir, cuando tenemos una rama muy corta, eh, prácticamente es un hecho que vamos a tener una clase 2 esqueletal. ¿Puede pasar la siguiente? Lo anterior es muy importante y bueno, se complementa con esto. Ahí es como estamos determinando ya con valores las relaciones distintas y podemos ver en el gráfico, en las imágenes, como una relación de una rama normal con respecto a la base craneal posterior, podemos ver sagitalmente una oclusión más ideal, ¿no? De lo que todos buscamos. Y cuando tenemos una rama corta, el efecto que va a suceder va a ser que se va a rotar más hacia abajo y hacia atrás y por ende vamos a encontrar una relación sagital clase 2 y podemos ver en la gráfica cómo hay un aumento en ese overjet ocasionado por esa situación. Ahora, con todo esto es muy importante porque uno de los puntos medulares aquí es que en un diagnóstico debemos conocer la razón del por qué es clase 2. Cuando nosotros identificamos cuál o cuáles pueden ser las razones de la clase 2, nos va a facilitar, perdón, muchísimo el objetivo terapéutico que vamos a lograr. Es decir, en el caso de que tengamos una rama corta y esa sea el factor principal de esa maloclusión, nos va a permitir planear la terapéutica adecuada para buscar una rotación. Una cosa bien importante que yo he dicho siempre a todos mis alumnos y me lo repito siempre y se los tengo que decir a los pacientes, es que todos los tratamientos que realizamos en los pacientes disminuyen o corrigen. Nunca les puedo decir que se va a corregir a un 100%. No tenemos control del crecimiento, a veces no tenemos control del tratamiento en los aparatos que ellos están indicado en utilización y a veces el crecimiento, pues no podemos hacer mucho en contra de él. O sea, hay una programación genética, hay muchas variables muy complicadas y combinadas todas que nos hace imposible asegurar una corrección. Entonces tenemos que ser claros en eso, pero sí podemos acercarnos a ese pronóstico dependiendo del diagnóstico. Y esto principalmente yo lo he enfocado en la relación entre la rama y la base craneal posterior. Sí. La siguiente, por favor, doctor. Así, vamos a tener, digamos que una combinación de dos aspectos, hablando de la mandíbula y de forma esquelética en cuanto al resultado de una clase 2. Tenemos
que la rama corta va a producir un giro o una rotación negativa de la mandíbula, es decir, hacia abajo y hacia atrás, como una de las opciones para que se produzca una clase 2, y la otra es que todas las estructuras estén normales, pero sea la mandíbula la que esté hipoplásica, que haya crecido muchísimo menos. Entonces, es importante determinar si cuál de las dos está o si hay una combinación para poder hacer la planificación correcta. ¿Me pasa la siguiente? Otros puntos que siempre los pongo en objetivo cuando se trata de un diagnóstico de clase 2 en un paciente es darnos cuenta, identificar o diagnosticar cuáles son las alteraciones que vienen relacionadas al problema. Y una de las principales relaciones o problemas relacionados a esto va a ser en la parte anterior. Y esto es bien importante porque nos va a determinar el objetivo terapéutico a realizar. Es decir, ya sea por una rotación debido a una rama corta o por una mandíbula muy corta o la combinación de estos, no va a haber un contacto anterior entre los dientes. Y al tener un espacio libre, normalmente los dientes van a tender a erupcionar. Y esta erupción va a ir acompañada, que es una de las características muy ventajosas en los niños, va a ir acompañada con el alveolo. Así entonces tenemos que en la mayoría de los clase 2, uno o dos segmentos anteriores, es decir, uno o dos me refiero a solo el inferior o el superior o ambos, van a estar afectados y va a haber una sobremordida. Entonces es muy común que se relacione una sobremordida a una clase 2. Pero lo importante en esto es que se identifique esa sobreerupción, porque va a ser un objetivo muy importante en la corrección o disminución de la clase 2 cuando busquemos el objetivo terapéutico, en este caso, por ejemplo, de una rotación mandibular, de un control vertical positivo como tratamiento. Adelante. Aquí, esta es una pequeña animación de cómo se da el efecto de rotación en la mandíbula cuando la rama se hace muy corta o está muy corta en relación con las otras estructuras. Ahí ven cómo al hacerse corta la rama, esta puede rotar. Repito, o sea, no es una cosa que se deba de aplicar. Sí hay una rotación en todos los casos, pero no es una situación en la que el problema de clase 2 solo se va a referir o se ha de ver a la rama. Es una combinación de muchas estructuras, pero un gran componente se va a deber a este factor. Es decir, muchas veces estamos acostumbrados a pensar cuando hablamos de clase 2 en un sentido sagital, cuando en realidad muchas de esas ocasiones es más un problema vertical que sagital, el problema de la clase 2. Y lo importante es identificarlo para poder determinar este crecimiento. Adelante, por favor. Entonces ahí tenemos el efecto de rotación que habíamos mencionado. La siguiente diapositiva, por favor, doctor. Aquí vean cómo se puede representar clínicamente el factor que digo de la extrusión de los incisivos. Es decir, como no hay una relación sagital adecuada, la oclusión está más atrás en la mandíbula que en el maxilar, quedan libres los incisivos, como había dicho, y se extruyen. En ocasiones se extruye tanto el alveolo superior como el inferior, hablando de alveolo de canino a canino, tanto arriba como abajo. Y vean cómo se pueden presentar diferentes situaciones. Tenemos ahí entonces las radiografías y vean cómo en la primera son ambos segmentos anteriores los que se extruyen. En la segunda es principalmente un segmento superior, perdón, y en la tercera principalmente un segmento anterior, pero el inferior. ¿Cómo lo determinamos? La siguiente, por favor. En el caso de para poder diagnosticar si el alveolo anterior, hablando, recuerden, de canino a canino, está afectado o extruido, una de las medidas cefalométricas que se utilizan para eso va a ser la distancia que va a haber de la punta del incisivo superior al estomio superior o al labio superior. En los niños son unas cifras un poquito más diferentes, pero debería de estar alrededor de unos 3.5 milímetros de exposición, principalmente. Una cosa muy importante a considerar, que no vemos en estos dos ejemplos, tanto en la radiografía como en la foto, es que este diagnóstico es bien importante, se puede hacer cefalométrico o clínico,
pero en ambas situaciones los labios deben de estar en reposo, porque si no, la posición del estómago se modifica y nos va a dar una mal medición en este sentido. Entonces, esa distancia que ven entre las dos líneas rojas son las que nos determinarán si está extruido o no el alvéolo superior. Y bueno, importante a considerar es que en el caso del alvéolo superior anterior, el, el determinante va a ser el labio, y esto va a ser encaminado por la parte del objetivo estético de un tratamiento ortopédico. Es decir, aunque el labio sea más corto de lo normal, nos tenemos que enfocar a ese labio, aunque no sea el normal, para poder lograr un objetivo estético en el tratamiento. En este caso, en esta diapositiva, lo que vemos es el trazo cefalométrico que nos permite diagnosticar la extrusión del labio, del alvéolo anterior e inferior. ¿Cómo? Es a través del plano oclusal funcional, en donde el A6 con el A3, y la norma es que pues, el borde del incisivo inferior esté a la altura de esa línea del plano oclusal funcional. Y si está arriba, entonces está simplemente confirmando que hay una extrusión de este plano. La que sigue, por favor. Bueno, y entonces, en resumen, primero tenemos que determinar cuál o cuáles son las estructuras que se relacionan con el resultado de una clase 2, y después determinar y identificar y diagnosticar las estructuras que por ende fueron afectadas para ponerlos como un objetivo terapéutico. Gracias. Al contrario, Federico, interesantes los conceptos que estás dándonos en estos momentos, porque tomando en cuenta estos datos cefalométricos que utilizas tú para poder determinar parte de la planificación del tratamiento mismo, ¿nos podrías hablar sobre si existen ventajas o no sobre el entendimiento de la rotación mandibular en los pacientes en crecimiento, en los niños? Federico, si eres tan amable. Claro, claro. Así, bueno, ya una vez empapado el diagnóstico con el tratamiento que se tiene que realizar, la siguiente, por favor, doctor. Una de las alternativas y ventajas que tenemos en los pacientes pediátricos es lo que llamamos como control vertical. En este caso, control vertical se refiere a que compensemos esa rama corta por medio de una rotación en sentido contrario, en este caso una rotación positiva, y de ahí que se adquiere el nombre como del tratamiento de un control vertical positivo. Es decir, el objetivo es que con el tratamiento y el aparato ortopédico logremos una rotación positiva de la mandíbula. Vamos a poderlo determinar en esta situación. Aquí podemos ver una placa oclusal, un bloque oclusal de acrílico. Uno de los aparatos que en la filosofía que yo estoy muy inmerso, en la que me ha dado muchos resultados, es en un ByBlock. Y quiero poner aquí una pauta o algo muy importante respecto a que, como estamos hablando de estructuras que en realidad siempre van a estar relacionadas con la articulación, es siempre recomendable hacer todos estos tratamientos bajo un montaje, principalmente porque o estamos en una etapa de desarrollo y término de la formación de la articulación, y entonces queremos evitar lo más posible dañar esa articulación con algún tratamiento. Entonces, esa es la recomendación. Bueno, lo que va a hacer este ByBlock es que una vez que lo coloquemos, todo el crecimiento vertical de la cara se va a dar en el sentido oblicuo, como había puesto yo en las primeras diapositivas, que el doctor Ito nos había también comentado acerca, que lo normal es que tiene una dirección oblicua de arriba hacia adelante y hacia abajo. Así, lo que el ByBlock va a hacer con la fuerza de la masticación, con la fuerza de la deglución, con el habla, con la oclusión constante en esta placa de acrílico, va a evitar el crecimiento de los alvéolos de esa zona que estamos colocando el acrílico. Por lo tanto, la siguiente, lo que sucede es que cuando quitamos el aparato, en el tiempo que hayamos programado, se va a formar un espacio. Ahí traté, no pude quitar las imágenes del fondo, entonces
Les pido que por favor pongan atención solamente en los dientes en donde se ven las raíces. Se forma ese espacio una vez que se quita el aparato. ¿Por qué? Porque el aparato lo único que va a hacer es frenar el crecimiento de los alvéolos. De modo que cuando lo quitas, parece como si se hubieran intruido los dientes o se forma un espacio debido a que todas las demás estructuras crecen, pero ese se frena el crecimiento. Y ese espacio se va a aprovechar para lograr una rotación de la mandíbula. La que sigue. Vean cómo en esa rotación, por ende, el desplazamiento del mentón se posiciona más arriba y más adelante, disminuyendo entonces esa discrepancia sagital que se tenía en el diagnóstico de clase 2. Debido a que se hace en el articulador, pues protegemos la articulación. Aquí es un ejemplo clínico. Vean cómo en la primera foto superior de la oclusión en el del lado derecho es en el momento que llega el paciente. Ahí tenemos el bye-block y después, en el momento que se retira el bye-block, vean cómo se crea este espacio. Pongan atención, como en la parte anterior hay contacto con los incisivos, pero no en la parte posterior. Los incisivos están en el mismo lugar. El 4x2 que ustedes ven acaba de colocarse apenas. Pero están en la misma altura. Simplemente como se hundieron, por así decirlo, los dientes o se frenó el crecimiento vertical de los dientes posteriores, los que hacen contacto son los anteriores. Y esos son los puntos que tenemos que tomar en cuenta como objetivo de tratamiento. De ahí que identificar que está extruido o que bien el hecho de que coloquemos un 4x2 en los pacientes en crecimiento, su objetivo principal va a ser ortopédico más que ortodóntico. Y este sentido ortopédico es simplemente que es la manera más fácil y mejor forma de controlar para que con los arcos, que en la secuencia adecuada, mantengamos, debido a que vamos a poner un bye-block que va a levantar la mordida y que va a permitir más espacio para que se sigan extruyendo esos dientes, pues que permita evitar ese movimiento de los alvéolos, de los dientes anteriores que se sigan extruyendo. Y en caso de que estén extruidos, se haga también ese control vertical en la parte anterior y se nivelen, por lo tanto, los planos oclusales. Y el resultado clínico de una rotación en la mandíbula, pues sabemos que va a mejorar el perfil y podemos ver cómo ahí vemos el resultado en un mejor perfil en el tratamiento, en el paciente como tal. La que sigue, por favor, doctor. Aquí lo que tenemos es una descripción de cómo, vean cómo en la parte inferior de la primera foto del lado izquierdo, tenemos extruidos, pero muy marcado el alvéolo inferior, todos los dientes anteriores. Eso es debido porque como la mandíbula en este caso era muy corta, hubo espacio libre para que se erupcionaran de más y se extruyeran. En este caso, la característica que los niños tienen es que se lo hace con todo y el alvéolo, con todo y el hueso. Vemos la secuencia de los tratamientos y cómo al final, cuando aplicamos una fuerza de ayuda extra, debido a que a veces la rigidez del arco, como son niños, no podemos utilizar, o no es recomendable en lo absoluto utilizar acero como arco principal, la fuerza a veces de los arcos no es la suficiente para mantener el control vertical. Y entonces podemos utilizar arcos auxiliares o bien un arco utilitario para sumarle fuerza en el control vertical anterior de ese 4x2. Recordemos, el objetivo principal de un 4x2 en este caso es ortopédico, no es tanto ortodóntico. Obviamente, si hay apiñamiento, nos va a ayudar a nivelar, a alinear a todos esos aspectos y pues vamos a tener un efecto muy, muy, muy bueno. Y vean cómo al final podemos ver ya nivelado el plano oclusal. Así, en este momento, si yo quito el bye-block, ese espacio que se me había generado, en lugar de que choquen los anteriores, permite que la mandíbula aproveche por completo la rotación y se posicione más adelante el mentón y por lo tanto se disminuya o corrija esa clase 2. La que sigue. Pues bueno, gracias. Gracias a ti. Interesante también el funcionamiento que nos estás presentando con este tipo de aparatología combinada, en donde nos estás mostrando los resultados de este giro mandibular. Y es por eso que
nosotros en lo particular debemos de tomar en cuenta, o yo en lo particular debo de tomar en cuenta, esta homeostasis del aparato estomatognático, porque realmente lo que estamos nosotros observando como indicación de definición, el aparato estomatognático, pues normalmente lo comprimimos y decimos, bueno, el aparato estomatognático está constituido por huesos, músculos, pero tomé esta definición que se me hizo muy interesante, en donde está complementado todo el aspecto funcional, morfológico y estructural del sistema estomatognático. Y me voy a permitir leérselos. Es la unidad morfofuncional integrada y coordinada, constituida por el conjunto de estructuras esqueléticas, musculares, angiológicas, nerviosas, glandulares y dentales, organizadas alrededor de las articulaciones occipito-atloidea, atlo-axoidea, vértebro-vertebrales, cervicales, temporomandibulares, dentodentales, dentales y en oclusión y dentoalveolares. Esto entonces, junto con esta definición, nos está dando el aspecto que va a ser el aparato o sistema estomatognático una relación, un enlace, y como el doctor lo está comentando, se liga orgánica y funcionalmente este sistema estomatognático con los sistemas digestivo, respiratorio, fonológico y de expresión estético-facial, y con los sentidos del gusto, del tacto, del equilibrio y de la orientación. Sus funciones de este sistema desarrollan las funciones de succión, digestión oral, que comprende la masticación, la salivación, la deglución y la degradación inicial de los hidratos de carbono, la deglución, comunicación verbal, que integra, entre otras acciones, por la modulación fonológica, la articulación de los sonidos, el habla, el silbido y el deseo. Sexualidad oral, que incluye la sonrisa, la risa, la gesticulación bucofacial, el beso, entre otras manifestaciones estético-afectivas. Respiración alterna. Defensa vital, integrada por la tos, la expectoración, el estornudo, el bostezo, el suspiro, la exhalación y el vómito, esenciales para la supervivencia del individuo. Todo este concepto de sistema estomatognático, entonces nos los dio el doctor Barreto. Esto es interesante, muy interesante, porque creo yo que la homeostasis es el conocimiento, es el balance de todas las estructuras que estamos considerando como sistema estomatognático. Y de ahí entonces la importancia que nosotros debemos de darle a estas estructuras. No nada más, como decía bien hace un momento Federico, las relaciones sagitales o las relaciones verticales o las relaciones transversales, dentoesqueletales, dentoalveolares, sino que qué es lo que puede estar dando este aspecto de homeostasis, o sea, ese equilibrio que debe tener. Pues todas las deformaciones o alteraciones de este sistema debe estar considerada muy importante como factor etiológico, los aspectos neuromusculares que hace un momento comentamos. Y los aspectos entonces de la homeostasis es un paciente en estos momentos, lo estamos mostrando, es un paciente en oclusión céntrica, en donde necesita el paciente, al tener en oclusión céntrica, está en una zona del grupo de los mentonianos, una hiperactividad, y además el orbicular nos está provocando que se introduzca dentro de lo que sería el espacio de la sobremordida que se presentó, y la diferencia sobremordida horizontal que se presentó, y la diferencia entre estas dos estructuras, superior e inferior.
¿Qué hago yo en el aspecto clínico sin tener otros auxiliares en esos momentos de diagnóstico? Como una primera entrevista es hacer que protruya mi paciente, y en esos casos, en el momento que protruye mi paciente, si yo puedo obtener una mejoría en la relación del tercio inferior de la carita de nuestro paciente, como es en este caso, que me está indicando que la problemática de esta situación se encuentra en el segmento mandibular. Y cuando en lugar de mejorar, como es en este caso, empeora esa situación o se vuelve biproxivo, quiere decir que se está manifestando que la problemática seguramente puede ser entonces superior o dentomaxilar. De ahí entonces esta homeostasis que debemos de encontrar desde el punto de vista muscular. ¿Por qué? Porque estas relaciones neuromusculares, las relaciones estas neuromusculares con todas las estructuras esqueletales, nos va a dar como resultado estas situaciones de manifestaciones de modificación de las alteraciones que se puedan presentar intraoralmente en los aspectos dentoalveolares y probablemente también en las relaciones de las bases maxilares, ya sean en los tres aspectos, como comentamos en un momento, en el aspecto sagital, en el aspecto transversal o en el aspecto vertical. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Bueno, eliminar esos factores negativos que puedan provocar estas situaciones, como son los malos hábitos y como son también las malas relaciones neuromusculares que se presentan por las posiciones que hayan adquirido nuestros pacientes por ese crecimiento dentro de un ambiente no adecuado. Y es por eso que nosotros, dentro de las características de nuestros pacientes en una primera instancia, debemos de estar pensando en alcanzar una mejor relación de esa homeostasis, de esas relaciones intraorales, para que podamos nosotros tener un mejor desarrollo dentro de lo que sería el funcionamiento de las características maxilomandibulares con respecto a todo el aparato o sistema estomatognático. Y vemos ahora también los cambios que se produjeron dentro de al cambiar nosotros esa homeostasis negativa que teníamos, ese imbalance que teníamos, nosotros estamos viendo entonces que al obtener una mejor relación de nuestros tejidos blandos con respecto a nuestros tejidos dentoalveolares y maxilares de sus bases, podremos obtener ese tipo de relaciones. Esta situación fue la primera transparencia en donde teníamos a paciente en oclusión. Esto es cuando yo le dije a mi paciente que protruyera para que pudiéramos, y ese es el resultado ya en el término de nuestro tratamiento, en donde pudimos obtener un mejor equilibrio de situaciones neuromusculares con respecto a todo el sistema estomatognático. Es por eso que junto con esto también es importante el hecho de que cuando estemos hablando, pienso yo, es por eso que les voy a hacer esta pregunta a Roberto, es necesario establecer esa homeostasis y para esto es muy probable que dentro de los tratamientos ortopédicos siempre sea necesario una combinación de tratamientos tanto de miofuncionales como corrección convencional de ortodoncia. ¿O cómo tú piensas, Roberto? Sí, voy a abrir el micrófono. ¿Lo puedes iniciar? Un segundo. Sí, claro, doctor Ito. Mire, las ventajas que se están descritas que tiene realizar un tratamiento en dos fases. En primera instancia es que permite tener un mejor resultado final, tomando en cuenta, como lo mencionamos, en que la mejor edad para ver un paciente es cuando es un niño, está en crecimiento. Tener una mayor estabilidad a largo plazo, lograr una mejor sonrisa, es decir, un mejor balance, hablando de la homeostasis que usted mencionaba,
disminuir la probabilidad de sufrir enfermedades periodontales también, evitar tratamientos más complejos, duraderos y costosos, y también porque reduce las posibilidades de extracciones o que tenga un desenlace quirúrgico. A través de los años, durante mucho tiempo se pensaba que todos los pacientes en etapas incluso entre 8 y 9 años deberían tener un manejo de dos fases de tratamiento. Hoy la evidencia en el mundo ha establecido y ha demostrado que no necesariamente todos los niños tienen que cursar por 2 fases de tratamiento, pero que sí, la primera fase es muy importante. Una primera fase que puede ser de una ortodoncia interceptiva, una primera fase que puede ser de una fase ortopédica y que permita que se desarrolle adecuadamente la oclusión, pudiera dar por resultado que esos pacientes no necesiten una segunda fase ortodóntica. Sin embargo, no es excluyente. Y por otro lado, hay tratamientos que van a tratarse prácticamente simultáneamente, tanto la primera fase junto con la segunda fase. Va a depender tanto de la edad biológica que tenga el paciente, su edad cronológica, pero algo que es importante también es la edad dental. En qué momento y en qué etapa del desarrollo de la oclusión se encuentran los pacientes, porque son aspectos que tienen que ser tomados en cuenta. En suma, pues cada paciente es diferente y cada persona tendría que ser tratada de acuerdo a sus características, ¿no? Cuando empiezan en una edad infantil o tenemos una dentición mixta y que requieren un diagnóstico muy preciso cada uno de los pacientes, ¿qué tenemos que hacer? Porque está bien establecido que cuando hablamos de la primera fase de ortodoncia, es común en que los niños padezcan desequilibrios dentales, tales como erupción anómala de alguno de los dientes, faltas de espacio, mordidas inadecuadas, que puedan ser mordidas cruzadas anteriores o posteriores, malposición dental, estrechez del maxilar. Mediante el tratamiento de ortodoncia en la primera fase, que sería interceptivo, hay alguna frase que se ha asociado por mucho tiempo que es mejor prevenir que curar. El objetivo es evitar que los niños tengan problemas dentales que afecten no solo su infancia, sino el crecimiento y que los vea y los haga verse afectados durante la adolescencia y más aún en la fase adulta. Entonces, pues la segunda fase, después de haber tratado a un niño y que ya tiene un espacio suficiente para el correcto desarrollo de la oclusión, puede ser llevada a cabo, ¿no? Como lo mencioné, en esta segunda etapa puede ser llevada a cabo a través de aparatología fija, como es el uso de brackets, a través de ortodoncia invisible, a través de alineadores, y esto puede llevarse a cabo porque ya se logró el objetivo que era interceptar una maloclusión, y solamente para correcciones de tipo dental, pues hoy también seguimos teniendo muchos elementos que pueden funcionar para alcanzar objetivos que sean buenos en la planificación. Eso quería mencionar, doctorito. Gracias. Sí, como comentas claramente, el hecho de que nosotros tengamos que estar manejando estos 3 tipos de edades es básico para poder nosotros realmente poder iniciar o poder retardar un tratamiento desde el punto de vista dental, pero siempre coordinándonos con los otros las otras 2 características de TIN. Como último punto, dentro de los comentarios del día de hoy que tenemos para ustedes, vamos a entrar al tratamiento ortopédico mecánico o miofuncional. Y para eso te quería pedir, Federico, si nos pudieras hablar todavía un poco más sobre el aspecto del tratamiento en BiBlock. Por favor, Federico. Sí, gracias, doctor. Bueno, ya relacionado con todo lo anterior y como una de las alternativas que el doctor Roberto estaba mencionando sobre la posibilidad de tratamiento de pacientes en crecimiento, pues
Una de estas es el control vertical positivo con la utilización de la aparatología ByBlock. La siguiente, por favor. Una cosa que tiene muy interesante lo del ByBlock, o que lo que se busca constantemente, es la simplificación en el tratamiento. Mientras más fácil podamos lograr el tratamiento, mejor. No significa necesariamente que se reduzca el tiempo. Ya sabemos que dependemos de variables biológicas para esa parte, pero en cuanto a lo posible, siempre tenemos que buscar que sea lo más fácil. Una de las características que tiene este ByBlock va a ser la simplicidad en la elaboración, en el uso, en el seguimiento y en los componentes que tienen este mismo aparato. Es una versatilidad muy interesante. Por ejemplo, con el mismo aparato, obviamente, ahorita estamos hablando de clases 2, pero cuando realizamos un diagnóstico tenemos que hacerlo en todos los sentidos, en todas las estructuras, en todas las dimensiones. Pues una característica de este es que vamos a poder utilizarlo también para corregir transversalmente un problema. Y por ende, vamos a poder estar corrigiendo incluso simultáneamente todos estos problemas con un solo aparato. Esa es una gran ventaja en esta versatilidad. Y una de las características, recordemos que como estamos colocando un bloque de acrílico en las caras oclusales de los molares, y eso va a repercutir en el movimiento del cóndilo, si no lo hacemos como de manera adecuada, siempre sea recomendable que se haga bajo un montaje para proteger y para evitar dañar la articulación, como lo he mencionado. Y esto le va a permitir darle un enfoque funcional a este tratamiento, principalmente basándose en lo que es protección de la articulación. Yo me he inclinado un poquito más al tipo de aparatología mecánica, principalmente a que uno de mis objetivos es reducir al más posible el tiempo en tratamiento. Y bueno, las características de estas aparatologías es que son fijas, por lo que el funcionamiento está un poquito más garantizado la utilización de este. Obviamente hay situaciones que todos conocemos en los que puede el paciente estárselos quitando y demás, pero hay un poquito más de control en este sentido. La que sigue, por favor. Dentro de las ventajas que este mismo ByBlock nos va a dar es que se puede disminuir o corregir la clase 2, la clase 3, el colapso transversal, el contacto en prematuridades, problemas articulares para disminuirlos o corregirlos, el plano, y también incluso para la corrección en los niños en plano oclusal canteado cuando éste se presente. Obviamente todo este tipo de situaciones lleva la utilización de aditamentos, herramientas específicas para poderlo calcular, diagnosticar y tratar, pero basados en el diagnóstico, que siempre será lo más importante, nos abrirá el panorama y nos permitirá planear la elaboración de la aparatología. Entonces, uno de los principales métodos que yo estoy utilizando para la corrección del clase 2 es el ByBlock, esta aparatología. La que sigue, por favor. Y dentro de la simplicidad que tiene este aparato es que podemos ver que tiene muy pocos elementos, lo que hace muy fácil de realizar y que se tendrán que planear de acuerdo al diagnóstico que se realicen. Podemos tener un ByBlock con un Hyrax, un ByBlock con un tornillo de expansión. Al ByBlock mismo le podemos poner un gancho para poder agregar una máscara facial si así es necesario. Y incluso cuando hay una presencia de hábito, una vez que se realiza la expansión o que se identifica el momento adecuado, se le puede agregar aditamentos para controlar, por ejemplo, el hábito de protección lingual y entonces favorezca como el buen resultado en el tratamiento. Muchas gracias. Gracias. Federico, sí es pues este ByBlock céntrico con lo poco que nos estás en esos momentos comentando, pues vemos que es, como dices tú, muy versátil en estos conceptos.
¿Sientes que te apoya mucho el aspecto de que sea fijo el aparato para que realmente entonces no estemos a expensas de los pacientes? Podemos tener la alternativa. Yo llevo de los dos casos. Lo importante es identificar la cooperación que va a tener el paciente. Sin embargo, podría yo dar la recomendación que en el caso de sea superior, sí que sí, debido a la retención, a la gravedad, o a veces que los pacientes, como son dientes temporales, verticalmente son muy cortitos o son convergentes en las caras oclusales, es muy difícil su retención incluso de manera de cementada. En la parte superior es más conveniente que sea fijo, pero en la parte inferior, este puede ponerse en la parte superior o en la inferior dependiendo de los objetivos terapéuticos que se tengan. Es decir, si yo no necesito expansión del maxilar, es incluso más cómodo y más fácil de realizar en el inferior y me permite con muchísimo más facilidad dejarlo removible. Entonces, mi experiencia me ha dicho que sí, puede ser removible o fijo. El fijo siempre nos va a dar un poquito mejor de control, pero en la parte superior necesitamos así un poquito estar más seguros por todas las características que conocemos y en la parte inferior es más posible el que lo dejemos de manera removible. Sí. Oye, Federico, y también se me hace interesante en este aspecto el hecho de que estás combinando 4x2, o sea, dos bandas molares, o si es en molares, o como hemos visto en algunas de tus transparencias, los tubos que están solamente adheridos a lo que sería la parte vestibular de tu Viblock. Se me hace interesante porque también estás eliminando un factor que probablemente pueda ser la causa de una posición retrusiva mandibular por la posición de giroversión que se pueda presentar en tus dientes anteriores superiores. Pienso yo, ¿cómo ves tú esto? Una ventaja del 4x2 es increíblemente grande. Como les repito, el objetivo que siempre tenemos es un tratamiento ortopédico con el 4x2, pero dentro de estas ventajas que nos da es que la realidad es que encontramos muchos apiñamientos, giroversiones en los dientes y eso nos permite la corrección. Entonces, eso nos permite armonía muscular y nos permite también la satisfacción por parte de los papás y que acepten y que haya una mayor cooperación. Obviamente todo esto basado en los tiempos adecuados para no producir daños y con las secuencias y las fuerzas de los arcos adecuadas. Muchas gracias, Federico. Excelente. Muy amable. Gracias. Quiero pasar a pedirle al doctor Ruiz, si es tan amable, ¿quieres concluir el día de hoy este conversatorio, por favor, Roberto? Sí, claro que sí, muchas gracias. Yo creo que es importante, yo podría concluir que a través de los años pues se han desarrollado diferentes aparatos y yo digo que unos son complementos de otro. El utilizar aparatos miofuncionales o el utilizar una ortopedia mecánica, como lo ha comentado el doctor Federico. Aquí hay que tomar muy en cuenta, yo creo que las características de cada paciente, el patrón de crecimiento, es decir, el patrón facial que tenga, si es hipo o hiperdivergente para la selección del aparato. Incluso más allá de la elección personal que uno pueda tener sobre algún aparato, tienen que prevalecer pues las condiciones y características que tenga cada persona para poder así elegir el aparato más adecuado a las necesidades de cada paciente. No tiene que ver por la escuela que hayamos llevado, por si tengo una corriente miofuncional, si tengo una corriente de ortopedia mecánica. Yo la ajusto más a las necesidades particulares de cada persona. Y en ese sentido creo que es importante que se tome en cuenta. Y como hemos visto, pues hay que trabajar mucho siempre en un adecuado diagnóstico. Un adecuado diagnóstico es lo que va a dar la pauta para poder elegir el plan de tratamiento adecuado.
Y pues no me resta más que agradecerles a todos y todas la asistencia a este seminario de Hablemos de Ortodoncia. Esperamos contar con su presencia el próximo lunes 17 de mayo, si no mal recuerdo. Y nuevamente agradecemos el patrocinio de Akinpech. Y voy a dejar de compartir por si Educación Continua quiere tomarnos una foto a todos. Sí, por favor, si los que es posible pueden prender la cámara para tomar la foto. Sí, va a ser así.